Sí, entonces estas teorías biológicas se definían en base a la contextura corporal. Y luego estaban las teorías psicológicas, que obviamente dependen de la psiquis, del comportamiento que tengan los individuos en la sociedad, que podrían ser derivadas de patologías de comportamiento, ¿verdad? Patológicos, enfermedades o trastornos patológicos, o podía ser de eventos o de escenarios pasados, ¿verdad? Que hablaba la psicodinámica, o de una psicología común y corriente que cualquiera, ¿verdad? Puede cometer un delito, ¿verdad? Impulsado por su propio temperamento o personalidad. Entonces, esas eran las psicológicas y finalmente pues estábamos analizando las sociológicas, ya habíamos visto la teoría del control social, que es pues esa teoría que nos advierte que nosotros como seres pensantes, racionales, decimos no voy a cometer un delito porque obviamente voy a tener un castigo. Y hay otros condicionamientos ahí, ¿verdad? Que tenemos el hecho de la familia, nuestro propio estatus, ¿verdad? Como el trabajo, entonces, o incluso el estatus social con las amistades o los grupos en los que nos desenvolvamos. Entonces, esas son las teorías del control social. Luego teníamos la de la anomia, que era de Emil Durkheim, que decíamos es una teoría donde no existe una ley, donde o no hay un entendimiento del impacto que se tiene, ¿no? De la ley. Entonces, yo les ponía de comparación aquellas teorías que en derecho penal o en la teoría del delito se le llaman los errores, ¿verdad? Cuando se comete un delito, que es que desconocemos el impacto que tiene la ley. Y bueno, nos habíamos quedado en esta, que era la teoría de la asociación diferencial. Que bueno, había que entender que la familia es la encargada de transmitir al individuo los valores morales, ¿verdad? Los valores que impulsan el respeto a la ley, ¿verdad? Pero hay subculturas delictivas o estructuras delictivas, ¿verdad? Esos grupos de amigos que se dedican a delinquir, ¿verdad? Y que transmiten valores desfavorables al individuo o que transmiten, en contrario de los valores positivos, valores que favorecen más bien a violar la ley, ¿verdad? Y eso es una asociación diferencial. Entonces, la disociación familiar, decíamos, reduce la vigilancia, facilita que entren en contacto con grupos de jóvenes delincuentes o también de cualquier, no solamente jóvenes, ¿verdad? Sino que cualquier estructura delincuencial o criminal, ¿verdad? Y se va a entender esto como una familia disociada, ¿verdad? Aquella familia donde un individuo haya crecido pues en un núcleo familiar monoparental o donde hace falta uno de los miembros de los padres, o incluso que aún estando los padres, pues son padres presenciales nada más, pero no son, ¿verdad? Son padres ausentes al fin. Luego está lo que es la teoría del delincuente de guante blanco. Bueno, el delito de guante blanco, como popularmente se conoce, pues es un delito cometido por una persona que en teoría es respetable, ¿verdad? Que tiene una condición respetable y tiene un alto estatus social. Entonces, y bueno, en el curso de su ocupación, en el ejercicio de sus cargos o de sus posiciones, eh, pues cometen delitos, ¿verdad? Delitos de una estructura organizada, ¿verdad? De una estructura que puede ser corporativa también, ¿verdad? Cuando vemos esos grandes desfalcos, incluso a veces en las series de televisión, ¿no? O en las películas vemos escenarios donde hay personas que tienen gran capacidad económica y son respetados o conocidos por la sociedad con una estima considerable, ¿verdad? Cometen delitos. Y eso también, si lo trasladamos al plano real, pues nos damos cuenta que hay personas que no tienen necesidad de delinquir y sin embargo cuando se ven tentadas en, pues, por el poder, por el dinero, por esos condicionamientos que la misma sociedad nos ha impuesto y que nosotros pues no logramos discernir de manera correcta eso, pues personas que no tienen necesidad cometen delitos, ¿verdad? Delitos de este tipo, tráfico de influencias, prevaricación en el caso de los jueces, ¿verdad?
o cohecho también, malversación de caudales públicos, delitos de tipo económico. Bueno, de esto obviamente que hay muchos escenarios en nuestra historia, no solo en la actualidad, sino que y en prácticamente la historia de todas las sociedades. No somos ajenos o no somos un caso particular en Honduras con delitos cometidos de este tipo, delitos de guante blanco, como se le conoce desde el punto de vista social. Obviamente, si trasladamos estos conceptos al escenario del análisis de la materia penal, pues cada uno tiene su propia tipicidad, ¿verdad? Y sus variantes propias, pero viéndolo desde el punto de vista social se les conoce así, ¿verdad? Como delitos de guante blanco, y el que comete estos delitos, pues es un delincuente de guante blanco. Y socialmente y también penalmente es considerado, pues, como cualquier otro delito. No es que es un delito más que sea especial, sino que es un delito como cualquier otro, como el homicidio, como el robo, ¿verdad? Etcétera. Y que la mayoría de las veces entra en la cifra negra de la criminalidad. Eso significa de que, bueno, son delitos que no están judicializados, son delitos que no son investigados propiamente, ¿verdad? O como se debe, a diferencia, ahí donde entra aquella teoría, ¿no? De que la justicia solo es para los pobres o es para el de a pie y no es para los de guante blanco, ¿verdad? O los de cuello blanco. Y es por eso, ¿verdad? Por el mismo tráfico de influencias y la posición de dominio que tienen los autores y participantes de este tipo de delitos que permiten que entren en esa cifra negra de delitos sin judicializar o causas sin judicializar. Y bueno, en ese sentido, pues sabemos que la sociedad es consciente de este tipo de delitos, ¿verdad? Tanto la policía, ¿verdad? Como las víctimas, que normalmente pues son las poblaciones en general o ciertos grupos afectados, ¿no? Entonces, todos conocemos quiénes son los que cometen el delito, cómo es que lo cometen, pero falta la investigación, falta el asumir ese rol protagónico, ¿verdad? Que requiere pues la sociedad para que se erradique esta desviación social. Y ya sabemos cuáles son los efectos, de hecho. Ahorita, si hablamos de lo que está pasando, pues cuál es el efecto de todo el despilfarro que se está haciendo en la comisión de este tipo de delitos. Muertos, ¿verdad? Hay una pandemia que necesita atenderse y que puede ser, vaya, si bien la enfermedad sabemos que no puede ser curada todavía, no hay una panacea o un paliativo médico que eh, elimine toda la enfermedad, pero sí hay posibilidades de darle acceso al menos, ¿verdad? Con un buen uso de los recursos, de darle acceso a las instancias mínimas a la población y que obviamente pues se ha visto truncada por la comisión de este tipo de delitos. O sea, es una manifestación clara la que tenemos ahorita con esto, ¿no? Con el despilfarro y la malversación de fondos que se hace por parte del gobierno y por parte de los entes encargados, ¿verdad? Que el gobierno ha designado. Entonces, es necesario en estos casos definir el tipo penal, ¿verdad? Para cada una de las figuras delictivas. Eh, ¿Con qué fin? Con el fin de que no se permitan ambigüedades, es decir, que cada uno de los tipos penales esté plenamente establecido, que se puedan incluir todas las variables posibles. Recordemos que el tipo penal, ¿verdad? Esa estructura, bueno, si yo creo que la mayoría han llevado el derecho penal, no, al menos el uno, la estructura que hay que darle a la teoría del delito es esa. Si se ha cometido una acción o una omisión y si esa acción o omisión es típica. Eso significa que tiene que estar enmarcada en un tipo penal, en una norma penal. Pero si hay una variable ahí, hay una laguna, por decir así, o no está plenamente establecida la acción que se cometió por un funcionario o por una persona que haya cometido un delito de este tipo, entonces puede dar lugar a la ambigüedad y lugar a la impunidad al final, ¿verdad? Y que esa acción u omisión quede sin una sanción. Entonces, estos delitos tienen que ser claros, tienen que ser bien expresos y deben incluirse en las normas penales, ¿verdad? Para que no haya lugar a ambigüedad.
¿verdad? A fin de que se alcance un grado aceptable de seguridad jurídica y con ello pues se cumple el principio de legalidad. Eso es fundamentalmente lo que hay que hacer en este tipo de teoría. Ajá. Dígame. Aparte también de que cuando estos delitos quedan impunes, Ujú. que las autoridades no hacen nada, esto lleva a las personas que recibieron el daño a que busquen venganza también por sí mismas y trae otro tipo de, Sí, de delincuentes sería, ¿verdad? Que sería por venganza. sí, 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 es Aunque correcto. a una persona que ya tiene poder es muy difícil que encuentre la manera Mm. de lastimarlo, pero igual la gente siempre busca la manera. Sí, sí, exactamente. Existe ese repudio, ¿verdad? Que provoca este tipo de situaciones. Entonces hay un repudio colectivo o particular si es una persona a la que se ha visto afectada y que genera, como bien lo dice usted, la posibilidad de otra acción delictiva, otra desviación social, que sabemos que obviamente la venganza o al tomar justicia por nuestra propia mano no es lo apropiado para el desarrollo de la seguridad jurídica en una sociedad. Entonces, pero es una posibilidad que se presenta también, ¿verdad? Derivada de ese, es un efecto, pues, es un efecto al final que causa este tipo de acciones. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con esto. Entonces, eso es lo fundamental. Lo primordial es eso, mantener el principio de seguridad jurídica, que es lo que necesita, ¿verdad? Un pueblo. Bien, excelente, Maybel. Vamos a continuar entonces con otra teoría, que esta es una teoría establecida por Becker, siempre dentro de las sociológicas, em, y es una teoría del etiquetamiento. Bueno, que ningún acto, ¿verdad?, es desviante por sí mismo, sino que es desviante cuando hay una reacción negativa de la sociedad, ¿verdad? Y aquella que se consideran transgredido, perdón, y lo estigmatizan. Por ejemplo, nosotros vemos a una persona eh, que usa un atuendo, ¿verdad? Que no es, entre comillas, aceptado por la comunidad o por el resto de la gente y lo etiquetamos como que es una persona delincuente cuando no lo es, ¿verdad? Entonces, también esta teoría viene a manifestar una condición eh, en general propiamente de una sociedad. O sea, nosotros eh, casi que por naturaleza, ¿verdad? Tendemos a etiquetar a las personas. Si le vemos que se viste de una manera pues muy floja, pensamos que es un marero. Si lo vemos que se viste pues con estilo vaquero, actualmente decimos que es un narco. Entonces estamos etiquetando y tal vez no es que lo sean, ¿verdad? Pero el simple hecho de verlos de un vestuario u otro, etiquetamos a las personas. Y en ese sentido, la teoría sociológica es a la inversa. No es la persona que anda vestida así el desviado social, sino que es la misma sociedad la que tiene una desviación, porque está etiquetando a una persona, está prejuzgando a una persona. Y con ese prejuzgamiento y etiquetamiento, pues la condiciona, ¿no? Entonces, asimismo, bueno, si una mujer o una señorita se viste pues con mucho escote, ya la etiquetamos también, ¿no? Que bueno, que no es una vestimenta apropiada. Entonces, o si vemos una persona en la calle, un vagabundo, ya pensamos que es un alcohólico, ya le decimos es un paterito, entonces estamos etiquetando. Y esa es una desviación social de la comunidad, que obviamente necesitamos despojarnos de ella. Entonces, eso es fundamental. Y no digamos con aquellos otros grupos, ¿verdad? Que hoy están reclamando tanto derecho, ¿verdad? Como son los grupos, eh, pues de grupos LGTBI, ¿verdad? Que si vemos una persona, un hombre que se viste pues con un atuendo muy parecido al que debe usar una mujer, lo etiquetamos, o al revés, ¿verdad? Si vemos una dama que anda vestida con ropa para caballero, lo estamos etiquetando y estamos prejuzgando y le estamos condicionando. Entonces, son teorías de desviación sociológica también. Finalmente, de estas teorías encontramos las que son las plurifactoriales.
Y bueno, estas teorías, lo que hay que entender es que la ciencia, pues, del fenómeno criminal se va a desarrollar en tres escenarios principalmente, ¿verdad? Que es analizar el crimen, analizar al criminal y analizar la criminalidad. ¿Sí? Esas tres cosas. El crimen, pues, es el acto propiamente, el acto criminoso. Hay que estudiar el acto criminoso. Al criminal hay que estudiar la condición individual, las características del autor, ¿verdad? Qué tipo de acto es el que realizó, cuáles son los factores que pudieron haber influido para que llegara a cometer esa acción delictiva. Y la criminalidad, que es todo el conjunto, ¿verdad? De actos criminales que producen en un tiempo, en un lugar determinado, ¿verdad? Una víctima y un perjudicado. Entonces, la criminología es una ciencia compleja que se apoya tanto de la sociología, de la psicología, de la medicina, de la matemática, de las ciencias jurídicas, etcétera, ¿verdad? De una diversidad. O sea, hace uso de muchas disciplinas y varias ciencias. Entonces, por eso es que necesita analizarse de estos tres puntos. A diferencia de la criminalística, por ejemplo, la criminalística es una parte de la criminología. La criminología, podríamos decir, es la ciencia y la criminalística es una disciplina. ¿Por qué? Porque la criminalística únicamente estudia la escena de los delitos, ¿verdad? Y en la escena de los delitos, pues, cuáles son las técnicas a utilizar. Mientras que la criminología analiza más allá, analiza el crimen, a la víctima, al, al criminal, ¿verdad? Entonces, estas teorías plurifactoriales van encaminadas a esos comportamientos del individuo en la sociedad, ¿verdad? Pero utilizando varias técnicas, utilizando varias ciencias para poder llegar a un análisis, ¿verdad? Y a un estudio, eh, pues, científico que permita dar una respuesta a cuál fue la causa, cuál es el efecto y cuáles podrían ser las posibles soluciones. Entonces, la causa de la criminalidad no depende de un solo factor, ¿verdad? Sino que eso lo tenemos que tener claro. El hecho de que existan comportamientos desviados en una sociedad no dependen de un solo factor y eso creo que lo tenemos claros, ¿verdad? Hay rasgos personales, como hablan las teorías biológicas y también las psicológicas. Está el componente familiar, ¿verdad? El origen de donde venga el individuo, también los factores escolares, la personalidad propia del individuo, ¿verdad? El ámbito territorial donde desenvuelva, ¿verdad? Y no es lo mismo o no tiene la misma posibilidad de ser criminal una persona que se desarrolle en un ambiente territorial sano, por decirlo así, a una persona que se desarrolla en un barrio, pues, donde hay criminalidad, hay prostitución, hay narcotráfico, ¿verdad? Etcétera. O sea, las posibilidades de que un niño que crezca en un barrio donde hay mucho crimen, a las que tiene un niño que nace, pues, en un lugar donde es prácticamente sano, sin incidencia criminal, es obviamente muy distinta, ¿no? Entonces, hay muchos factores que impulsan a esto. Y bueno, la personalidad criminal se puede resumir, es un producto biológico-social, ¿verdad? Si bien es cierto, la personalidad del individuo o los factores familiares pueden incidir también el aspecto social. Entonces, eso es lo que exige el deber de cuidado de la sociedad, ¿no? De que nosotros podamos desarrollar núcleos familiares, ambientes sociales sanos para que eso tenga un efecto multiplicador, ¿verdad? En el futuro y en el presente incluso, ¿no? Entonces, no sé si ha quedado alguna duda con las teorías. Estamos bien. Si no, pasamos ya a lo último, que son los tipos, las clases y las formas de delincuencia. Bueno, primero vamos a analizar los tipos de delincuente, ¿verdad? De acuerdo obviamente a estos estudios sociológicos. Existe, en primer lugar, el inadaptado. Qué bueno, que el inadaptado es considerado como el individuo, ¿verdad?, que fracasa ante los estímulos de medio social, que el medio social le ofrece. Es una persona que, a pesar que el medio social
le ofrece medios para desarrollarse plenamente o mínimamente, pues le permite desarrollarse, es un individuo que fracasa esos estímulos. Es un sujeto que no solo le gusta estar al margen de la normalidad social, sino que también manifiesta un comportamiento discrepante, o sea, contrario, está siempre en contra respecto a esas pautas de comportamiento. Entonces, son aquellas personas que, a pesar de que puedan haber crecido en un ambiente familiar sano, en un ambiente social sano, se manifiestan, ¿verdad? Con un comportamiento delictivo o con un comportamiento agresivo que lleva a conductas delictivas, ¿verdad? Entonces, a ese se le puede categorizar como en este tipo, ¿no? En esta tipología de inadaptado. Entonces, es una persona que a pesar de estar en condiciones normales, de un entorno social, se manifiesta en contra de ello. Luego tenemos estos últimos dos, que son el marginado y el delincuente. El marginado, pues, son aquellas personas que no tienen sentimiento de pertenecer a un grupo social, ¿ya? Sino que están, como la palabra lo dice, marginados, están al margen, ¿verdad? Y obviamente manifiestan desviaciones sociales, manifiestan comportamientos desviados frente al desarrollo social. Y en esta marginación podemos encontrar varios casos, ¿no? Como los derivados de la adicción, aquellas personas que son alcohólicas frecuentes o toxicómanos, ¿verdad? Que tienen una dependencia eh, a una droga o a alguna sustancia psicotrópica, entonces, o estupefaciente. Entonces, ellos estarían en este grupo, ¿verdad? De comportamiento marginado. Luego están los culturales, ¿verdad? Que se derivan de las clases sociales bajas o los inmigrantes. Y así les ponía el ejemplo, ¿no? De estos individuos que se desarrollan en sectores donde hay gran índice de criminalidad, pues es muy probable que por esa marginación social, porque obviamente el resto de la sociedad, eh, que tal vez sí está en buenas condiciones, no asume su rol protagónico de poder intervenir en esos sectores donde hay crimen, ¿no? Y poder apoyar para que se erradique en la medida de lo posible esa situación en esos sectores marginados. Entonces, tienen esa tendencia a ser afectados culturalmente por el lugar donde se desarrollan. O también aquellos que, producto de la inmigración, ¿no? Llegan a estar en una situación marginal, pues. Eh, nosotros, pues, obviamente tenemos grandes índices de personas que migran o hondureños que migran a otros países y vemos, pues, que muchos incurren en crímenes o en una desviación social en lugar de ir a buscar el famoso anhelo de mejorar sus condiciones de vida, ¿verdad? De trabajar para lograr mejores condiciones de vida, por el hecho de que son inmigrantes, de que no pueden acceder a todas las posibilidades del resto de los ciudadanos, del resto de la sociedad, entonces quedan al margen y eso los orilla a cometer actos delictivos, a tener un comportamiento desviado socialmente. Luego está la automarginación, aquellas personas que no tienen motivo ni razón, pero se convierten en vagabundos, ¿verdad? Entonces ellos solo se automarginan. Y esto pasa a veces cuando encontramos una persona ¿no? Sin hogar, o vagabundos, como normalmente se les dice, pero socialmente deberían ser considerados como personas sin hogar que están en la calle, que duermen en la calle. Ellos a veces, aunque usted les muestre un gesto de solidaridad, ¿verdad? Si les quiere ayudar, ellos lo rechazan en muchas ocasiones por esa misma automarginación que tienen. Y a veces, pues, cometen acciones delictivas. Y el hecho de que estén en la calle, obviamente, es una afección social, porque debe garantizarse la vivienda mínima para todos los individuos en una sociedad, o que se garantice esa seguridad jurídica, cubrir aquella necesidad de Maslow de seguridad, ¿verdad? Que se menciona, entonces, para que pueda desarrollarse plenamente un individuo.
y si está en esa condición, pues obviamente no se posibilita. Y obviamente, y por último tenemos la que son los marginados laborales o los parados, los que están en el paro o los que están desempleados, ¿verdad? Que, bueno, no digamos ahorita con la pandemia, pero normalmente en nuestra sociedad vamos a encontrarnos con muchas personas que están en el paro, que están desempleados, y esa condición, pues obviamente representa una grave afección para la sociedad, porque es normalmente gente, seres, personas que tienen condiciones de productividad que perfectamente pueden aportar mucho a la sociedad, pero por el hecho de estar desempleados, por no poder desarrollarse plenamente y porque la misma sociedad no ha generado el espacio laboral para que puedan ser insertados, entonces genera esta grave afectación, ¿no? Y algunos llegan incluso a cometer acciones delictivas, pero el simple hecho de que haya una gran masa productiva sin trabajo, eso representa una desviación social. Y por último tenemos el delincuente, que son aquellas personas pues, que obviamente desobedecen el ordenamiento legal, ¿verdad? Y causan un perjuicio al resto de la sociedad. Es la persona que aún sin estar marginado, sin estar pues, en una condición atípica, ¿verdad? Actúa de manera criminal. Esas serían las tipologías que podrían impulsar a las personas, ¿no? A cometer delitos. Luego está lo que son las clases de delincuentes. Hay dos clases de delincuentes que son los delincuentes habituales y los ocasionales. Los habituales pues pueden ser profesionales o pueden ser asociales, personas que están en contra de la sociedad. Los profesionales pues vamos a encontrar algunas características dentro de ellos, son personas que pues con frecuencia tienden a cometer delitos. Esas personas que están en una posición, ya veníamos mencionando, ¿no? En una posición de privilegio, en una posición de poder, y pues con frecuencia se les facilita o ellos mismos procuran los medios para que se facilite la comisión de actos delictivos. Existe obviamente una adaptación social de alguna manera porque la sociedad los reconoce por el hecho de que tienen una profesión, por el hecho de que están en el ejercicio de un cargo o porque están en un puesto determinado, entonces están adaptados socialmente, pero tienen también una organización más o menos estable, tienen una estructura de planificación de delitos, además de eso, pues pueden llegar hasta cometer delitos internacionales, ahora hasta con el ciberespacio, ¿no? Pues se pueden cometer delitos internacionales. Eh, También se organizan en grupos de reparto de tareas y es ahí donde viene el crimen organizado, ¿verdad? O el tráfico de influencias. Y el objetivo, obviamente, en esto, para ellos, para el delincuente habitual profesional, el objetivo es la búsqueda de una riqueza inmediata, acaparar riqueza de manera rápida. Por otro lado, tenemos a los asociales, que son personas inadaptadas socialmente, carecen de valores culturales, ¿verdad? De ese aprecio por la propia sociedad. Generalmente actúan individualmente, pero también lo pueden ser por grupos. Eh, Como por ejemplo los delincuentes, los rateros, como le conocemos, o los sicarios, pero también se pueden asociar en estructuras de crimen organizado, ¿verdad? Y en este caso, pues, lo hacen durante la realización del mismo crimen. También carecen de medios, de conocimientos por lo general, ¿verdad? No tienen pues al no ser profesionales, obviamente carecen de conocimientos académicos, ¿verdad? Que permitan pues que sean insertados correctamente en la sociedad. Eh, no planifican, ¿verdad? Cuando son asociales, pues generalmente no planifican sus delitos, sino que actúan impulsivamente y sus acciones, pues, delictivas reportan realmente pocos beneficios, ¿verdad? Y lo que los lleva a actuar frecuentemente en acciones delictivas. Entonces nos vamos a dar cuenta que si encontramos un delincuente habitual asocial, es una persona que a pesar de que puede estar cometiendo crímenes o delitos continuamente, no tiene mayor impacto en su economía, porque como
tiene obviamente afecciones culturales, pues tal vez lo invierte en otras cosas o desvía, o es un mal administrador incluso de esos recursos, ¿verdad? Y a diferencia del profesional, que este sí impulsa pues, la obtención de mayor riqueza. Y finalmente, pues tenemos los delincuentes ocasionales que únicamente actúan en periodos determinados. Y pueden ser tanto profesionales como asociales. No necesariamente existe otra categorización de ellos, sino que eh, pueden ser basados en las mismas. Y bueno, tenemos por último lo que son las formas de delincuencia, que son otras formas de delincuencia, otras variantes. Está la delincuencia juvenil. ¿Verdad? Hay que reconocer que en este caso a los delincuentes juveniles, pues no se les dice propiamente como tal criminales o delincuentes, sino que se les llama menores infractores. Y van a estar por el rango de edad debajo de los 18 años. Entonces, no están sometidos, por lo tanto, a los tribunales ordinarios de justicia, sino que tienen una jurisdicción especial y además una normativa penal especial. ¿Verdad? Por eso es que ustedes en la clase de Derecho de Niñez han de estudiar, ¿verdad?, lo que es este procedimiento de menores infractores. No es el mismo trato que se les da. Y obviamente por la misma condición de ser considerado un niño o un adolescente y además de no tener un desarrollo cognitivo, eh, pues biológico, ¿verdad? Determinado. De acuerdo a algunos, bueno, de acuerdo a la ley, hasta los 18 años se consideran menores de edad o niños a los seres humanos. En nuestra legislación, pues mayor de edad se es hasta los 21, ya lo sabemos. Pero de acuerdo a muchos estudios científicos, se habla de que el cerebro humano deja de desarrollar, al menos en esta parte de crecimiento, hasta los 25 años. Entonces, casi que las acciones que se cometan antes de los 25 años muchas veces se deben a esa inmadurez o a ese periodo de desarrollo, ¿verdad?, en el que estamos. Por eso cuando estamos nosotros jóvenes, decimos, bueno, cometimos muchas cosas que quizás no debimos haber hecho eh, por esa misma inmadurez. Entonces, por eso es que a los menores de 18 se les da este trato especial, ¿verdad? Y bueno, también sabemos de que dentro de esta delincuencia juvenil se dan bandas juveniles, ¿verdad?, o grupos o pandillas, y que son grupos primarios, ¿verdad? Se les llama primarios porque es donde empieza por lo general el individuo que se dedica a la delincuencia, es donde empieza primariamente a cometer esas acciones delictivas, ¿verdad? Y obviamente tiene alguna estructura jerárquica donde hay miembros que tienen un jefe, ¿verdad? Y es el que ejerce la autoridad sobre estos. Abogado, Dígame. con respecto a eso de que a los menores infractores se les tiene como una legislación especial para tratarlos cuando delinquen, cosas así. Uh-huh. El crimen organizado, por ejemplo, las maras y todo eso se aprovechan de ese trato especial que le dan a los menores y así los reclutan. Exactamente, es así. A eso se le llama instrumentalización de los menores para cometer actos delictivos, ¿verdad? De hecho, bueno, en una ocasión, en un estudio que estuvimos haciendo con otros colegas, hicimos una tesis referente a ese tipo. Y es alta la incidencia en Honduras sobre este tema, donde las organizaciones criminales utilizan al menor obviamente para evitar condenas mayores, ¿verdad? Eso es lo primero que buscan, evitar condenas mayores y a fin de que se obtenga una sanción al menor basada en estas legislaciones especiales. Así es. Entonces, hay mucho tela que cortar ahí. Bueno, lo otro son las delincuencias urbanas, que esta delincuencia urbana pues es aquella delincuencia que se produce por grupos urbanos, ¿verdad? O grandes grupos urbanos de población. Cuando se dan estas manifestaciones, por ejemplo, y que vemos actos delictivos, ya vemos de que no solo en Honduras se dan este tipo de violencia, ¿verdad? Aquí se discute mucho de que incluso se quiere tipificar como terrorista los actos que ejecutan
las organizaciones de protesta. Y si bien es cierto, bueno, en lo personal yo estoy totalmente en contra del vandalismo, no estoy en contra del derecho a la protesta, ¿verdad? Pero sí al vandalismo, y creo que la mayoría coincidiríamos en eso. Pero son ese tipo de delitos, ¿no? Que se cometen en el impulso de una masa, ¿verdad? Donde obviamente vemos que 5 van encima a cometer un acto violento, pues los demás nos animamos y cometemos también esos actos delictivos, ¿verdad? Pero no solo en Honduras, ya hemos visto que en Francia, por ejemplo, el año pasado o antepasado, pues con aquellas marchas de los chalecos amarillos, hubieron muchos actos de violencia y son personas que tienen a altos niveles culturales, profesionales. Entonces, no estamos exentos como individuos, ¿verdad? A cometer un tipo de violencia. Obviamente, si nos controlamos, lo podremos hacer, pero se da en cualquier escenario. Actualmente con las marchas por eh, ¿cómo se llama? El Black Lives Matter, algo así, o que la vida de los negros importa, pues también no vimos que incluso en los Estados Unidos le prendieron fuego a una estación policial. Es un acto de violencia urbana. No está justificado el acto. A pesar de que los policías hayan cometido cualquier delito, no está justificado el acto de cometer, ¿verdad? Que es lo mismo que mencionaba Maybel, ¿no? Tomar justicia por nuestra propia mano. Entonces, pero principalmente en estos casos, vamos a encontrar a veces a jóvenes siendo los protagonistas y adultos también que están opuestos a esa posición. Entonces, vamos a encontrar violencia urbana, por ejemplo, en actos deportivos, cuando vemos que esos tumultos, ¿no?, de afición se meten a la cancha porque el árbitro no pitó un foul dentro del área o le expulsó a un jugador, etcétera, ¿no? Entonces, vemos esas manifestaciones que son típicas, o en acontecimientos musicales, en conciertos, por ejemplo, ¿verdad? O actos de racismo, ya les mencionaba esto, ¿no?, que se ha dado en Estados Unidos últimamente, o en las universidades. Bueno, en Honduras tenemos la Universidad Autónoma, ¿no?, que ha sufrido muchos eventos donde se desarrollan tipologías o estas formas de delincuencia, o en las famosas tribus urbanas. Las tribus urbanas no son las maras, sino que son, por ejemplo, los grupos, los colectivos de, qué sé yo, de campesinos, los colectivos de mujeres que defienden el feminismo, o de los grupos LGTBI, y etcétera, ¿no? Que van defendiendo un ideal, que tienen sus principios de alguna manera, pero que ejecutan actos de violencia urbana en ciertas ocasiones. Y por último, tenemos el caso de la mujer criminal, que bueno, fundamentalmente vamos a decir que el crimen es un acto cometido por el hombre, ¿verdad? Ya ayer creo que les mencionaba ya sobre esto, ¿no? Que el delito es cosa de hombres, porque la mujer, por lo general, la participación que tiene, el iter criminis de la mujer es el de colaborar o el de ejecutar acciones complementarias a la ejecución del delito, ¿verdad? Y no hay investigaciones investigaciones profundas respecto de por qué es que la mujer tiene menos incidencia en los actos delictivos. Pero sí hay estudios que demuestran esto, que la participación, pues en un 6% de la mujer es en calidad de complicidad o encubridora, ¿verdad? Y muy pocas veces como autora en la ejecución de delitos. Entonces, y lo vemos en las cárceles, ¿no? Las cárceles están llenas de hombres y hay mujeres muy pocas. O si hay cárceles especiales para mujeres, pues no tienen los hacinamientos que tienen las cárceles donde están los hombres. Entonces, pero obviamente hay manifestaciones delictivas también en la mujer, ¿verdad? Y básicamente están orientadas a esto. Tradicionalmente, al menos en nuestro medio, lo vamos a encontrar de que las mujeres han estado involucradas tal vez en actos de crimen organizado, donde han prestado colaboración, han encubierto, han sido cómplices en estas estructuras de crimen organizado, pero no necesariamente siendo ellas autoras materiales.
rara vez vamos a encontrar una mujer que sea sicario, ¿no? Aunque las hay, ¿no? Había una famosa, se me escapa el sobrenombre ahorita, pero había una famosa mexicana, ¿no? Que muy guapa ella, pero era conocida por ser una sicaria, ¿verdad? De temer en México, entonces, y que trabajaba para las estructuras criminales altas, ¿no? Entonces, esas son las desviaciones sociales que podemos encontrar desde un estudio sociológico, ¿verdad? Solo les quiero dejar esta frase final, ¿verdad? Que la maldad es generalmente producto de la ociosidad social. O sea, nosotros vamos a ser malos en la medida de que no mantengamos ocupadas nuestras mentes, ¿verdad? Y es así, ¿no? Es una realidad absoluta esta. Entonces, hay que dedicar nuestro tiempo para cosas útiles, para poder superar estas desviaciones sociales y con ello contribuir, pues, al futuro de nuestra sociedad. Así que no sé si hay alguna duda con esta temática, la desviación, o algún comentario, que también es válido. Estamos claros y claras. ¿Todo bien? Solo, abogado, en esta última parte creo que ¿Sí? podríamos entonces atribuirlo Uh-huh. A la falta de oportunidades que tiene, bueno, la juventud más que todo, porque hay mucha, lo que estaba hablando usted, que hay muchas personas que tienen la fuerza laboral, pero no hay oportunidades de empleo. Sí. Entonces, asociar la delincuencia a la falta de oportunidades. Sí, es correcto, porque si no hay oportunidades, ¿verdad? Si la misma sociedad no le permite a los individuos integrarse para ser, pues, personajes productivos, entonces obliga, ¿verdad? Obviamente sabemos que hay varios rasgos, ¿verdad? El hecho de que no tenga una persona que tenga tal vez capacidad de poder integrarse, de poder ser un agente de cambio, un agente activo de producción en la sociedad, pero la sociedad lo excluye, lo margina, y además de eso existen factores de pobreza, factores económicos que obligan muchas veces a que cometa acciones delictivas, ¿verdad? Entonces, Sí. muchas veces no está en la psicología ni en una psicopatología del individuo actuar delictivamente, sino de estos factores sociales, ¿verdad? Que lo obligan a eso. Es así. Y nuevamente vamos a ver jóvenes, sí. Nuevamente vamos a ver jóvenes en esto. Así es. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes, Henry. Diga. Yo estaba analizando lo que estaba diciendo y yo pienso que estas campañas que están saliendo últimamente de la equidad de género y donde la mujer se quiere poner al nivel del hombre, creo que es cuando se va a involucrar más en actos delictivos la mujer, pues al querer estar en las mismas condiciones. Y solo estaba buscando ahorita la mujer esta sicaria que hablaba usted, creo que es la Catrina, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Hace... Sí, sí. Ajá. Es famosa ella, sí. Sí, bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser de que ese empoderamiento, aunque no sé, yo creo que el reconocimiento de la equidad del género va más sobre el reconocimiento de los derechos que tenga que tener la mujer, de condiciones iguales, ¿verdad? De que pueden desarrollarse tanto como nosotros. Pero quizá sí intervienen mucho los factores biológicos y los hombres tradicionalmente somos más impulsivos. Y eso es lo que pues probablemente lleve a que cometamos más delitos. O aunque hay mujeres también impulsivas, ¿verdad? Pero pues quizá por ese factor de fuerza, porque no vamos a separar el aspecto biológico que pues el hombre es más fuerte que la mujer, ¿verdad? Al menos en la estructura corporal, ¿verdad? No estoy diciendo de que no son capaces con esto de realizar cualquier tarea. Entonces, eso puede ser parte de aquellas teorías biológicas, ¿verdad? Del tipo atlético que podía cometer o que tendía más a cometer actos delictivos. Pueden haber factores en ese sentido. Y si en un punto dado, como decía, las mujeres están plenamente integradas y reconocida su derecho, porque les asiste como tal, ¿verdad? Solo nos falta a nosotros como sociedad darles ese lugar. Muy probablemente vamos a ver a más mujeres cometiendo delitos.
Quizá más que todo delitos de cuello blanco, ¿verdad? Tal vez no delitos de sangre o de fuerza, pero sí tal vez delitos de cuello blanco. Ya van a estar en esa posición de dominio, en esa posición de poder, donde se puedan ver tentadas o impulsadas a eso, ¿verdad? Pues bien, entonces nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Mañana nos vemos para seguir con otra temática. Así que Dios me los bendiga. Y Feliz tarde, abogado. feliz tarde. Carlos. Buenas tardes, abogado.